Vive la radio. También estamos para toda la zona norte Ocibao a través de la 96.7 y por supuesto la gente linda de todo el este de nuestro país que está ahí a través de la 92.9. A ti que te conectas ahora mismo en nuestro canal de YouTube Pura Vida Network, ese saludo especial también va para ti. Gracias por esa sintonía tan especial. Vamos a iniciar esto. Atención hombres, quédese de principio a fin, porque hay un plato fuerte para todos ustedes. Las mujeres siempre toman su partecita aquí, pero hoy es martes de hombre a hombre. Recibimos con muchísimo cariño al pastor Joel Lewis, quien está en nuestra cabina y nos va a tratar un tema muy interesante. Pastor, buenos días y bienvenido. Bendiciones, muchas gracias por la invitación. Es un honor poder estar con ustedes hoy. Así que vamos a estar compartiendo un tema muy interesante. Muy interesante. Qué bueno. Y el tema que vamos a estar compartiendo, invito a todos los oyentes de poder mantenerse conectados porque vamos a estar compartiendo algunos puntos, algunos pensamientos que van a ser de gran bendición. Y el tema que vamos a estar compartiendo le llamamos restaurando el diseño original del hombre. Pastor, cuando hablamos de restaurar, quiere decir que hay que comenzar a hacer algo nuevo. ¿Se ha dañado? ¿Usted cree que se ha dañado todo? De restaurar, estamos hablando de recuperar. Recuperar. Rediseñar. Se ha perdido entonces. Renovar algo que tenía un origen. Algo que se perdió. Algo que se destruyó. Entonces creemos que a través de la Escritura, desde que Dios en capítulo 3 de Génesis, desde Génesis 3 en adelante, el deseo de Dios es solamente uno. Todas las Escrituras es para volver al hombre a recuperar su diseño original. Entonces, hablar de restaurar es hablar de recuperar, es hablar de renovar, es hablar de reconstruir algo que tenía un diseño. Cuando hablamos de diseño, estamos hablando de una intención original. Entonces, a veces nosotros, al no entender el plan de Dios en todo esto de la redención y lo demás, creo fielmente que si el hombre se recupera, recuperamos la comunidad. Creo que si se recupera el hombre, se recupera la familia. Creo que la intención número uno de Dios es que las cosas funcionaran en un orden. Y el orden número uno es que el hombre estuviera en un lugar, una posición. Y por eso que nos damos cuenta que cuando Adán peca, el diablo nunca estaba interesado en el pecado de Eva. Nos damos cuenta que peca Eva y Dios no aparece. Dice la Biblia que el diablo convence a Eva de comer del fruto del huerto. Eva fue ese señuelo. Ella utilizó para llegar al hombre. Eva fue ese, ¿cómo voy a llegar a él? ¿Por qué? Porque el reino está establecido en la cabeza. Si yo tumbo la cabeza, yo tumbo el reino. Ay, Dios Entonces, mío. Eva come del fruto, pero Dios no aparece. Dios no dice nada. ¿Por qué Dios no dice nada? Pero ya Eva había pecado. Porque mientras Adán no pecara, nada pasa. Esto es un código fuerte. Nada podía suceder. Dios mío. Nada podía suceder. Entonces, cuando Eva peca, todo sigue normal. Cuando Adán come, aparece Dios y dice, Adán, ¿qué hiciste? Cuando Dios empieza a hablar con Adán, Dios empieza a hacerle saber a Adán que lo que él hizo ahora iba a traer una destrucción, ¿verdad? Entonces, si el diablo quería llegar al hombre, el fin era poder destruir el reino que Dios le dio fue al hombre. Es más, cuando Dios da la orden de que el hombre no debía comer del fruto del huerto, Dios no le dijo eso a Eva. Quien le dio eso a Eva fue Adán. Dios nunca habló con Eva, Dios habló con Adán. Adán era el encargado de hacerle saber a su esposa lo que ella debía de hacer. Entonces, cuando hablamos de restauración, estamos hablando de recuperar algo que se había perdido. Por eso cuando Jesús viene a la tierra, hay un versículo que dice, el Hijo del Hombre vino a recuperar lo que se había perdido. Así es. ¿Y qué se había perdido? El diseño original. El diseño original que Dios había pensado en el inicio. Restaurar tiene que ver con recuperar, reconstruir, reparar algo a su estado original y mejor.
Por eso que Dios es experto tomando cosas destruidas. Dios bota algo y eso es lo que Él quiere. Él quiere todo lo que está destruido, todo lo que está inservible para nosotros. Pero nosotros somos personas que, si vemos, la mayoría de personas que Dios toma son personas que la sociedad dijo que ahí no había nada. Así es. Dios toma un matrimonio que está a punto de destruirse. Ese es el momento que entra Dios para hacer restauración. El negocio del Señor es el negocio de la restauración. Yo quiero decirle a los oyentes, no me importa en qué condición, no me importa en qué situación tú te encuentres en tu vida. Si tú le das los pedazos de tu vida en la mano del Señor, Dios hará cosas poderosas. Por ejemplo, yo recuerdo en un momento de mi vida, cuando mi vida estaba casi destruida, todo había destruido mi familia, me había apartado de mi familia, todo lo demás. En otro momento, poder testificar de eso, estaba detenido haciendo casi 10 años de cárcel. Y un día me arrodillo delante del Señor, destruido, tomé una hoja de papel, la partí en pedazos y me presento delante del Señor y le digo, Señor, esto es lo que hice de mi vida. La hice pedazos. He hecho de mi vida un desorden, perdí todo. Pero yo escuché que tú puedes hacer algo con esto. Los pedazos de mi vida los pongo en tus manos. Y puse los pedazos de mi vida en la mano del Señor, que es un perfecto restaurador. El arquitecto. Él es arquitecto. Wow. Él sabe recuperar lo que se había perdido, Él sabe restaurar lo que estaba destruido. No me importa. Yo quiero decirle a alguien hoy, yo no sé en qué posición está su vida hoy. Yo sé que Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Entonces, cuando hablamos de diseño, para ir avanzando, hablar de diseño es hablar de la intención original. ¿Cuál era la intención original de Dios para con el hombre? Cuando en Génesis capítulo 1, versículo 26, dice la palabra de Dios que Dios dice, hagamos al hombre, vamos a hacerlo. Intención, había una intención. ¿Cuál es mi intención? Yo quiero que el hombre sea como yo. Así que Dios dice, vamos a hacer al hombre según nuestra imagen y semejanza, para que gobierne sobre todas las cosas. ¿Qué hace Dios? La intención de Dios es que cuando Él termina de crear el mundo, Él necesita quien lo gobierne. Él necesita alguien que lo represente, pero no puede tomar un animal. Por eso que nosotros somos la creación más hermosa que existe. Dios por eso no solo nos llama, sino que nos crea. Luego Él crea al hombre, solo hace un cuerpo, pero luego de hacer el cuerpo, esta es la parte interesante. Él hace un cuerpo, pero el cuerpo no tiene vida. Ese es solo un cuerpo. Por eso cuando nosotros morimos, la muerte en la Biblia no es dejar de existir. La muerte en la Biblia tiene que ver con separación. Es como tomar una botella de agua. El agua es la vida de la botella. Cuando tú le sacas la botella, ya está vacía. Tú separaste, te queda vacía. Si Él retira su aliento de nosotros, estamos totalmente vacíos. Cuando Él crea al hombre, Él le hace un cuerpo. Wow. Luego, el cuerpo no tiene existencia. En versículo 7, capítulo 2, versículo 7, Dios dice, toma la nariz del hombre y sopla vida. Wow. Ahora el hombre se convierte en un ser viviente. Ya no es un cuerpo inerte, ahora tiene vida. Pero la vida del hombre no está afuera, está adentro. Ahora el hombre que Dios crea, Dios lo crea como Él. Pero Dios no tiene rostro, Dios no tiene mano, aunque toca, Él no tiene ojo. Cuando Dios dice voy a hacer al hombre como yo, Él no estaba hablando de algo físico, Él estaba hablando de una esencia. Entonces Dios crea al hombre como Él porque Él le da razón, le da intelecto, le da habilidades. Es más, Dios le da tanta habilidad que cuando Él crea los animales, Dios no le pone nombre. Quien le pone nombre es el hombre. Es más, el león no era león. El león es león porque el hombre lo llamó. Él le empieza a ruir cuando le dice, tú serás león. Dios hace al hombre tanto como Él dice. Voy a hacer a alguien que va a llamar las cosas como yo las llamo. Con capacidades, con intelecto. Capacidades. Wow. Entonces el hombre, al no entender su diseño original, él queda perdido en la vida. Porque ahora, ¿qué sucede? El diablo dice, voy a hacer que el hombre peque para que pierda su esencia. Por ejemplo, Dios le dice, si comes del fruto que te dije que no comiera, morirás. Pero tú te preguntas, él comió, pero no murió. Porque Dios cuando habla de muerte, Él en ese momento Él está diciendo, si comes del fruto del huerto vas a morir espiritual. La esencia que te di adentro vas a quedar en inconsciencia. Por ejemplo, el hombre tenía algunas habilidades que no tenemos nosotros hoy. Cuando Dios se pasea en el huerto, el hombre se da cuenta que Dios está ahí.
¿Cómo él sabe que hay alguien que él no puede ver, pero que está en el lugar? Número 2, dice que escuchaba la voz de Dios. Número 3, dice que él estaba inconsciente de su vida física. Él no sabía que estaba desnudo, pero cuando come se le abren los ojos. Entonces, cuando el hombre peca, él pierde su esencia original, que es su espiritualidad. Al perder su espiritualidad, él se hace consciente de un mundo que él viene de ese mundo, pero ahora él lo desconoce. Así que ahora, en vez de hacerse un ser espiritual, él queda como un ser material. Él llega a verse como un cuerpo y deja de verse como un espíritu. Ahora todas las habilidades que Dios le había dado, él la pierde, y al él perderla, ya él pierde la conexión con Dios. Así que al perder esta conexión con Dios, ahora él empieza a deteriorarse. Él empieza a hacer su propio mundo, su propia vida, porque el diablo tenía una estrategia. Él dice, si yo logro conquistar al hombre, yo conquisto el mundo. Porque ya Dios no gobierna el mundo, quien lo gobierna es él. Cuando Dios decide hacer al hombre, él decidió que alguien más gobernara lo que él hizo. Por eso cuando el diablo tenta a Jesús, él le dice, si te arrodillas, te doy todos los reinos, porque a mí me fueron dados. Pero él está diciendo, Jesús nunca lo negó. Él está diciendo verdad. Él se lo dio a Adán. Dios se lo entrega a Adán y Adán se lo entrega al diablo, porque tú te conviertes esclavo en el que tú obedeces. Entonces al Adán obedecer al diablo, él se convierte en siervo del diablo. Entonces ahora el hombre empieza a vivir desde un mundo físico y olvida su esencia. ¿Cuál era la esencia que Dios crea en él? Imagen y semejanza. Entonces por eso vemos que los hombres salen de sus hogares. Quiero tocar esto es muy importante. El diablo sabe que si en una casa hay un hombre, hay gobierno. El diablo no tiene interés que la mujer se vaya a la casa. Mira, no sé si alguno puede recordar cuando estábamos en nuestro mundo. Era más fácil meterte en la casa de una muchacha que vive con la mamá que la que vive con el papá. Tú no tenías miedo que la mamá te agarrara en la casa. Tú lo que tenías miedo que el papá llegara. Ay, el papá está ahí. El papá está ahí. Tú ni siquiera tomabas el atributo, porque tú no quieres que él te agarre en su casa. El padre representa autoridad. Cuando nosotros entendemos la intención de Dios, Dios tenía dos intenciones. Número uno, que él quería que alguien en la creación o en la familia fuera cabeza. Dios está buscando una cabeza. Y número dos, él necesitaba que alguien tuviera una posición de autoridad. Y los hombres, si podemos ser sinceros, hablando de hombre a hombre, nosotros estamos desaparecidos de la creación. Nosotros le hemos dejado toda la responsabilidad a la mujer. Nosotros hemos salido de nuestras familias. Me recuerdo una vez estaba en la ciudad capital en Panamá y estaba yendo al trabajo y me monto en el bus. Y el bus que tú tomas para ir al trabajo es una recta donde hay muchos colegios. Y todo lugar donde se paraba el bus, ¿sabe quién se montaba? Mujeres. Ay, Dios mío. Y yo me decía, pero ¿dónde están? Porque el que manda es el que conoce. El gobierno, no, el que tiene la autoridad no es el que tiene el miembro masculino. La autoridad está basada en el que tiene el conocimiento. Recuerden, le dije al inicio, ¿a quién Dios le da la información? A Adán. Quien porta la información porta la autoridad. Entonces la que se está preparando hoy es la mujer. Vamos a la iglesia. Nos dijeron que la iglesia es para las mujeres. Esa es una mala enseñanza. La palabra dice, se presentará todo varón 3 veces al año delante de mí. No digo toda mujer. Pero ahora nosotros tenemos algunos principios que queremos pelear. Hay algo que le quiero dejarle esto. Esto es, hay un dicho que dice, que la Biblia dice que la mujer no debe de enseñar. La Biblia dice eso. Es verdad. Pero si yo no sé nada, ¿qué yo voy a enseñar? Nada. Dice que la mujer debe aprender en silencio y que le pregunte al marido. Pero si mi marido no sabe nada de Dios, ¿qué le pregunto a él? Ay, pastor. Yo no me puedo sujetar a un hombre que no tiene conocimiento. El hombre está sin conocimiento natural y está también sin conocimiento espiritual.
Para poder liderizar, no se lideriza mandando, se lideriza conociendo. Porque tú no me puedes decir hacia dónde voy si tú no sabes cómo llegar. Entonces yo he estado meditando bastante en nosotros los hombres y reconozco que nosotros hemos perdido nuestra responsabilidad. Somos fáciles de dejar nuestras casas, somos descomprometidos, somos prontos por dejar las cosas, decimos una cosa y no las cumplimos. Pero yo creo que el deseo de Dios es restaurar al hombre, porque si restauras al hombre, restauras la creación. Y yo siempre animo a los hombres a entender que nosotros somos una necesidad. Ahora, es muy importante entender algo. Cuando Dios crea a la mujer, Él dice, le voy a hacer una ayuda. Y es una ayuda idónea. Yo quiero animar a los hombres a esto. Las mujeres tienen una habilidad de ayudarnos, que si nosotros dejáramos el machismo y usáramos la habilidad que Dios le dio, nosotros pudiéramos levantarnos más rápido. La verdad es que así como una mujer nos hizo caer, también una mujer fue diseñada para hacernos levantarnos. El pecado entró por una mujer, pero la salvación también entró por una mujer. Es tiempo de romper con lo que Adán dijo de ella. Yo me imagino que Adán salió del huerto bien enojado. Por tu culpa, hombre. Mira lo que hiciste. Mira lo que hiciste. Y me imagino que él tiró ese cuento por todos lados. ¿Me entiendes? Fue ella. Fue por culpa de ella. Pero Dios, queriendo también limpiarla y redimirla, Él hace que Jesús nazca de ella. Así mismo como Él hizo que el diablo hizo que el pecado entrara por culpa de ella. Fue su culpa, pero fue Él que decidió. Ese es otro problema. La Biblia dice que Eva fue engañada, pero Adán decidió. Yo creo que Adán quería comer, pero no se atrevía. Yo estaba esperando a ver. Yo estaba esperando el momento. Y ella se atrevió a comer. Entonces, pienso que si nosotros los hombres llegamos a entender lo importante que es la mujer, que a pesar de lo que sucedió, Dios se encargó de redimirla para ayudarnos a volver a ese lugar, a tomar nuestra posición. Y creo también, animo a la mujer de Dios sobre todas las cosas, de a pesar de todo el potencial que tiene, de todas las debilidades que tenemos nosotros, ellas deberían de utilizar su potencial para posicionarnos otra vez. Yo creo que un hombre de Dios será levantado por una mujer de Dios. Yo vengo diciéndole a mi esposa, amor, yo no quiero levantar a los hombres, yo quiero levantar a la mujer. Porque si yo levanto buenas Esther, ella traerá un respiro y liberación a su casa, volviendo a levantar a su hombre. Porque no se trata de quién manda, sino que se trata de que cada uno juegue su posición y su rol. Dios mío, estamos conversando con el pastor Joel Lewis, este tema, restaurando el diseño original del hombre. Pero yo creo que hablemos de hombre a hombre, y mujer también, porque las mujeres han tocado su pedacito en este martes. Invitamos a nuestra gente a que se comunique con nosotros, a que comparta este tema y su experiencia al 809-227-9290. Puede llamarnos a través de WhatsApp, para que toda la gente que nos está llamando a nuestro número directo nos marque por WhatsApp. Continuamos. Así que cuando entendemos el diseño original, entendemos que después de Génesis capítulo 3, todo el plan de Dios, todo el plan de Israel, todo el plan de la iglesia, es simplemente volver a recuperar ese diseño que Él había pensado para gobernar su creación. Entonces cuando estudiamos en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26 en adelante, vemos que Dios tenía una intención. Tú nunca podrás utilizar correctamente algo, al menos que tú entiendas la intención del Creador. Entonces, al entender la intención de que Dios estaba buscando a alguien que gobierne la tierra, Dios estaba buscando a alguien que reine por Él en esta tierra y Él gobernar a través de nosotros. Así que Él decide, voy a hacer al hombre según mi imagen, según mi semejanza. Pero el diablo encuentra la forma de alterar lo que Dios había pensado para el bien de la humanidad. Y vemos que después de la caída del hombre, porque no es la caída de la mujer, porque este es interesante. Si Adán no pecara, nada pasara.
Mucha gente pregunta, pero ¿qué hubiera pasado si Adán no peca? Le muestro. Ujú. Como Jesús no pecó, nos redimió. Jesús es el último Adán. Entonces, el mundo llamaba a Jesús a pecar. El diablo lo tentó. Y Jesús amaba tanto a su esposa. ¿Cómo se llama la esposa de Jesús? La iglesia. Pero Jesús dice, esposa mía, yo no voy a pecar contigo. Yo voy a morir por ti. Él redime su mujer. Si él pecara, él destruye todo el plan de Dios. Él lo destruye. Pero cuando el diablo tenta a Jesús para pecar, él dice, yo no voy a pecar con mi mujer. Yo no voy a pecar con mi esposa llamada iglesia. Yo voy a morir por ella. Por eso cuando él está en la cruz, dice que le abren el costado. Y cuando sacan a Eva, ¿de dónde nace Eva? Ujú, de la Entonces, costilla. a Jesús, Wow. de su costado nace su iglesia, pero nace su iglesia de su sacrificio. En vez de participar con el pecado de su mujer, él dice, yo no voy a participar, yo voy a morir por ella. Entonces, si Adán hubiera no pecado, él hubiera podido redimir su mujer. Pero yo me imagino a Adán, yo imagino esto de Adán. Cuando Dios le trae el sol, Adán nunca dijo, wow. Dios le trae la luna. Adán nunca dice, wow. Todo lo que Dios le traía a Adán, Adán dice, chévere. Normal. Pero cuando le trajo, Cuando vio. él dijo, ahora sí. Entonces yo me imagino a Adán, ¿Qué es esto que me has traído? yo me imagino a Adán, cuando ahora le traen a ella, Ay, ay, y ay. ella peca, él ahora entiende, la voy a perder. Lo mejor que Dios me dio lo voy a perder. Así que yo me imagino a Adán, dice, ¿sabes qué? Yo me voy contigo. ¿Qué hacemos ahora? Por eso la Biblia dice que Wow. Eva fue engañada, pero Adán decidió pecar con ella. El diablo no engañó a Adán, el diablo engañó a Eva. A Eva. Entonces, cuando entendemos el diseño original, entendemos que la intención de Dios sobre todas las cosas, nosotros los hombres, quiero animar a los hombres, de verdad. El día que nosotros nos levantemos, se levanta el mundo. El día que nos levantemos nosotros, se levanta la política. El día que nos levantemos nosotros, se levanta la familia. El día que nos levantemos nosotros, se acabarán las pandillas. Los jóvenes tendrán un ejemplo, tendrán una dirección. Porque a quien Dios creó para dirigir la familia, para dirigir el mundo, es el hombre. Y bendigo la vida de la mujer, que hoy cuánto de nosotros crecemos con mamás solteras, ¿verdad? Que para nosotros nos es fácil, por una razón u otra, abandonar nuestro compromiso de criar a nuestros hijos, de dirigir sus vidas, de protegerlos. Y todo nace de la caída. Pero yo tengo una buena noticia. Dios dice que podemos regresar. Podemos recuperarnos, porque hablar de restaurar tiene que ver con hablar de recuperar todo lo que Dios nos había dado. Qué maravilloso. Tenemos personas interactuando con nosotros a través del WhatsApp. Nos dicen, me identifico con este mensaje porque lo viví. Me tocó ser padre y madre. Wow. Bueno, recibe ánimo, recibe fortaleza. Así es. Le animo a que Dios, la palabra de Dios dice que la mujer será salvada engendrando hijos, si va criando. Entonces, al final le ha tocado una responsabilidad y creo que Dios está muy agradecido con la mujer, especialmente con usted, por haber tomado esa responsabilidad de, a pesar de tener que llevar o levantar o criar a su hijo sola, tomó el reto y Dios le dará la recompensa de vida por su esfuerzo. Maravilloso. Tenemos una notita de voz. ¿Qué nos dice nuestra gente por acá? Vamos a ver. Bueno, no se escucha esa notita. Tenemos saluditos para usted, pastor, por aquí le saludan. Así que reciba todo ese salud y el cariño de nuestra gente. Muchas gracias, saludos. Por aquí nos dicen, este mensaje me tocó también. Es para los dos, para el hombre y para la mujer. Así es. Bueno, ahí estamos. Qué bendición la realidad. Gracias. Llevar a los dos a su diseño, que más que una competencia de ego, sea una realidad de roles. Cada uno tiene su rol. Cada uno. El hombre tiene un rol que no puede tomar la mujer y la mujer tiene un rol que no puede tomar el hombre. Si entendemos nuestros roles, tendremos familias en el diseño del Señor. Así que mientras seguimos, pues le sigo contando sobre este diseño. Este diseño nos ayuda a recuperar sobre todas las cosas la familia. Cuando Dios crea el mundo, Él crea el mundo pensando
en una familia. Crea el mundo pensando en una unidad. Y por eso cuando él dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Y a veces este tema, sobre todas las cosas, nosotros los hombres nos incomoda. Es una realidad, hablando de hombre a hombre. Nos incomoda porque también nosotros somos víctimas de una circunstancia. Muchos de nosotros crecemos sin papá en casa. Esto es hablando de hombre a hombre. Esto es muy real. Porque si yo no tengo un modelo, yo no sé. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago? Entonces, creo que Dios en su misericordia envía al Señor Jesucristo para enseñarnos un molde. Porque si mi papá no estaba, nunca nadie me dijo qué era ser un hombre, cómo se comporta un hombre, qué hace un hombre, cómo guía a un hombre a su familia. Nosotros también somos víctimas de una circunstancia. Y yo creo que Dios en su misericordia, en su gracia, se inventa todo este plan de redención con el deseo de poder llamar nuestra atención y hacernos saber, tú eres mucho más de lo que tú has venido. Así es como la historia de Simba, el león de la selva. No sé si has visto esa película. Claro. Simba, el león de la selva. Él era el rey de la selva. Su papá se llamaba Mustafa. Él muere. Pero ahora él no sabe quién es. Él no sabe quién es. Y él empieza a comportarse como un monito, como un gatito. Y él empieza a comportarse como cosas que él no es. Y luego él descubre, cuando él mira su espejo en el agua, él se da cuenta que él no es un mono, él es un león. Y se le aparece el padre y le dice, hijo, te has olvidado de mí. Y él le dice, ¿cómo me he olvidado de ti? Él dice, porque te olvidaste quién eres. Y él dice, ¿cómo puedo regresar? Él dice, recuerda quién eres. Y yo quiero decirle al hombre, nosotros somos el león, es el león de la selva, que tenemos la imagen de nuestro padre, que puede que la hemos perdido porque nadie nos enseñó, nadie nos dirigió, nadie nos enseñó quiénes éramos, hacia dónde teníamos que ir, cómo comportarnos. Pero Dios ahora nos envía a Jesús. Nos envía a Jesús con el fin de decirnos, Él es esa imagen que tú habías perdido. Él es esa persona que tú habías perdido. Él es ese ser que tú desconocías de ti mismo. Y si tú empiezas a recuperarlo, no se recupera de la noche a la mañana, pero hay algunos principios que me ayudaron a ir recuperando, porque si dijera que estoy en ese lugar, no total, pero vamos a caminar. Entonces, una de las cosas que el hombre fue creado para vivir fue un ambiente. Es como un pez. El hombre no funciona bien sin Dios. No importa cuánto intente, cuánto se esfuerce, el pez, si tú lo sacas del agua, tú lo sacaste de su hábitat. Entonces, el ambiente del hombre es la presencia de Dios. Ese es su ambiente. Ahí él respira correctamente. Wow. Ahí él piensa correctamente. Es más, yo le digo a los hombres que nosotros sin Dios somos indigentes. Si tú vas a la calle, tú ves la mayoría de indigentes son hombres, no son mujeres. Porque el hombre no fue diseñado para que nadie tenga compasión de él, sino Dios. El hombre no fue... Uno está en la casa, si hay una necesidad, la culpa la tengo yo. Porque yo soy el responsable de asegurarme que todo esté en orden. Porque Dios me establece a mí como el Dios de mi familia. Voy a decir algo fuerte. Adelante. La mujer no necesita a Dios. La mujer necesita a un hombre de Dios. Ay, Dios mío. La razón que la mujer de hoy necesita a Dios es porque no hay un hombre de Dios en su vida. El Dios de la mujer es su hombre. Quien le da instrucción, quien le da directrices, es Él. Por eso dice la Biblia que Cristo es la cabeza del hombre. ¿Quién es la cabeza de la mujer? El hombre. Y Dios es la cabeza de Cristo. Entonces, el Dios de la mujer es el hombre. Literal. Por eso cuando el hombre peca, Dios se enoja. ¿Por qué Dios se enoja? Porque Dios dice, tú no estabas supuesto a escucharla a ella. Era a mí. El castigo del hombre es porque escuchó la voz de su mujer. Esa voz él no debía escucharla, él debía escuchar la voz de Dios. Y ella escuchaba la voz de él. Ella no pecó contra Dios, ella pecó contra Adán. Porque nunca fue Dios que le dijo a ella, fue Adán que le dijo. Entonces cuando la familia está en el orden, que es el diseño de Dios, Cristo es la cabeza del hombre, Dios la cabeza de Cristo y el hombre la cabeza de la mujer. Es más, una mujer debe soñar con tener una cabeza. Porque ¿dónde están los ojos en la cabeza? ¿Dónde está la boca en la cabeza? Claro. ¿Dónde están los oídos? Cuando una mujer tiene una cabeza, tiene ojos, tiene oídos, tiene oídos, tiene boca. Ella tiene directrices. Entonces, cuando nosotros entendemos que el ambiente del hombre, él funciona bien en Dios.
Sin Dios, el hombre es disfuncional. Pero la mujer sigue funcionando porque ella no perdió su Dios. Ella tiene su Dios, su marido. Ella sigue siendo funcional. Porque cuando ella sale del huerto, ella sale con su marido. Uh-huh. Pero cuando el hombre sale del huerto, sale sin su Dios. Y al salir sin su Dios, sale sin el ambiente donde él respira correctamente. Donde él piensa. Fue allí donde él aprendió a profetizar. Uh-huh. Es allí donde él aprendía a ser como todo. Su padre. Allí él aprendía todo. So, cuando ya él sale de allí, ahora él se convierte en lo que no es. Entonces, si nosotros los hombres entendemos este día que el lugar donde respiramos oxígeno correcto es su presencia, que el lugar donde podemos convertirnos en ese ser que funciona desde su espíritu, alma y cuerpo. Hay un vacío existencial en el hombre, que el día que el hombre entienda que no existe nada para llenar ese vacío, eso yo le llamo vacío existencial. Uh-huh. Ese vacío no lo puedo llenar con una mujer. Nada. Ese vacío no lo puedo llenar con mi trabajo. Que hoy el hombre lo único que cree que sabe hacer es trabajar. Con lo único que nosotros sabemos comprometernos es con la maldición de Génesis capítulo 3. Porque cuando Dios crea al hombre, aunque le dio trabajo, no era una maldición. Se convierte en una maldición cuando él peca. Así que ahora él se convierte en un ser físico y él depende de sí mismo. Por eso la mujer le dice, quiero tiempo. ¿Cuándo vamos a hablar? Él no sabe hacer eso. Porque le dijeron que ahora para vivir, tú vas a vivir con el sudor de tu frente. Uh-huh. Entonces él no tiene tiempo para nada más. No quiere hablar, no quiere hablar, conversar. No sabe atender sus hijos. No sabe estar como, mira, tú le dices a un hombre, haz el arroz y cuida al bebé. Él va a quemar el arroz. Ay, Dios mío. Si tú le dices, cuida al bebé y hace el arroz, él quema el arroz. Deja caer el bebé. Ay, Dios mío. Porque su capacidad de ser multiforme la perdió porque no está en su lugar de hábitat. Cuando un hombre recupera su lugar de habitación. Cuando un hombre recupera su lugar funcional, el pez, sácalo del agua y es cuestión de segundos que él deja de existir. Por eso morimos. Entonces, cuando el hombre entienda que es su mejor lugar, que es su lugar secreto, que es su lugar de desahogo, que la única persona que existe para entenderlo es Dios. Él por más, a veces la mujer, ella no me entiende, no, ella no estaba allí cuando me crearon. Ella no me puede entender, ella no estaba allí, el que estaba allí era él. Entonces, si yo quiero saber quién soy, si yo quiero saber hacia dónde voy, si quiero saber mi razón de ser, si yo quiero funcionar correctamente, yo necesito volver a ese lugar que Dios en su intención creó para mí, ese lugar que él creó para que yo habitara, para que yo aprendiera, para que yo disfrutara, para que yo pudiera llegar a alcanzar todo el plan que él tenía para mi vida. Entonces yo animo aún a la mujer a poder llevar o ayudar, convertirse, la mujer de Dios. Le quiero dejar este consejo a la mujer de Dios. Tú existes para volverlo a levantar al lugar que Dios diseñó para él. Pastor Joel Lewis, qué bueno ha sido recibirle en esta mañana de Hablemos de Hombre a Hombre. Gracias por haber estado con nosotros y que se repita, ¿verdad? Se repita la visita. Gracias por su invitación. Dios le bendiga. Amén. Recuerde usted que en nuestro canal de YouTube Pura Vida Network está colgado este programa. Vaya ahora mismo, repásalo y compártelo también con alguien que puede ser de edificación para su vida. Yo continúo contigo en tus mañanas. No te desconectes. Pura Vida.